Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos reunidos otra vez aquí en este programa de Estás Vivo Despierta. Yo soy Blanca Lanís y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Ojalá te apasione tanto como me apasiona a mí porque es un tema que tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, con nuestra esperanza de ya no tener miedo de estar siempre pensando en que si nos va a dar esta enfermedad o aquella enfermedad o en que si tenemos que hacer algo para estar bien. Claro que tenemos que poner en equilibrio todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que hacemos, pero a veces solamente dejamos en el exterior la responsabilidad de por qué me da esta enfermedad, por qué me da aquello, por qué me dio tal cosa, y entonces a veces pensamos que son cosas fortuitas y que nos tocó vivir esa enfermedad o nos tocó vivir esa situación. Y pues ahora, con el término de la descodificación biológica, que es el tema que vamos a tratar hoy, que se llama las bases de la descodificación biológica, es para traernos un sentido de ver las cosas y la enfermedad desde otro punto de vista, no solamente como algo fortuito que te llega a tu vida porque así tenía que ser o porque te portaste mal o porque muchas veces se cree que por un castigo o por cosas que hiciste mal o porque hiciste tal cosa en la juventud o porque de niño te pasó esto, te pasó aquello. Entonces es importante que veamos esta rama, porque yo en lo particular les voy a comentar un poquito de cómo llegué a esto. Como yo ya les había platicado, pues a mí me gusta mucho el desarrollo humano, la evolución del ser humano, cómo se siente, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones, el por qué sentimos lo que sentimos, el por qué actuamos como actuamos. Y entonces, por medio de la descodificación biológica, yo encontré muchas respuestas y sobre todo un descanso. Y quisiera que a través de este programa tú puedas también tener un descanso y una esperanza en qué puedes poner tú de tu parte, no solamente las cosas que nos llegan externas, porque a veces nos llenamos de miedos por la mercadotecnia, por los programas, por las épocas de no quiero mencionar ninguna para no dejar en mal a ninguna, pero a veces las campañas que se manejan en la publicidad nos llenan de miedo. Nos llenan de miedo con las enfermedades y que si comes tal cosa, que si lo que traen cierto tipo de alimentos, que si lo que trae cierto tipo de maquillaje. Y sí, estoy de acuerdo porque en la descodificación biológica lo único que no se puede tratar son las intoxicaciones. Entonces, pues obviamente en eso sí tenemos que estar muy alertas. Pero también si tú eres de las personas que siempre están pensando que te vas a enfermar, que por qué te llegó esto y que pues fue así, azar del destino y que porque tal cosa, ahorita vas a tener un diferente concepto de cómo se producen las enfermedades desde el punto de vista de la descodificación biológica. La descodificación biológica es un conjunto de estudios que se ha desarrollado a partir de la medicina germánica. La medicina germánica les voy a contar un poquito de la historia para que sepan sus bases, que precisamente de esto se trata el programa. En los próximos programas voy a ir viendo, fortuitamente vamos a ir viendo cierto tipo de órganos, el por qué se enferman cierto tipo de órganos, pero sobre todo que tiene que ver nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestros conflictos, lo que pensamos a diario, en lo que estamos inmersos en una situación que siempre estamos ahí en algo que resistiéndonos, que no nos gusta, y cómo nos puede afectar físicamente ese estado. Entonces, como les decía, la descodificación biológica está basada en la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica fue implementada por varios doctores
No quiero mencionar a todos porque el que yo conozco más, que es el con el que me voy a basar en este caso, es el doctor Hammer. El doctor Hammer es un doctor alemán que murió el año pasado, creo, el año pasado. Él es el doctor Hammer. El doctor Hammer fue el que empezó con estas investigaciones de cómo afectaban los conflictos emocionales en nuestro cuerpo. Él hizo estudios y les voy a decir por qué empezó a hacer estudios. Él es doctor, él era doctor en pediatría, era teólogo también, era radiólogo y era un médico pues que tenía su consulta y tenía muchos pacientes y pues los trabajaba con la medicina tradicional, la que conocemos de toda la vida. Y su esposa era oncóloga. Sí, para los que no saben qué es oncóloga, son aquellos doctores que se dedican al estudio y al tratamiento del cáncer. Entonces, en una pareja, ellos tienen un hijo que se llama Dick Hammer, perdón, y él en unas vacaciones, estando en un barco, en un bote, en la cubierta de un bote, recibe una bala perdida de un pueblo que estaba muy cerca del lugar donde estaba el bote. Entonces una bala perdida llega y le cae en su garganta. Él estaba recostado tomando el sol y llega de pronto y le cae una bala perdida en el cuello. Entonces, pues a partir de ese accidente, el muchacho está en un hospital durante 6 meses en coma, porque él pues perdió mucha sangre y todos los órganos que se afectaron, entonces él queda en coma. Estuvo durante 6 meses en coma y al final de esos 6 meses el hijo muere. Después de esto, ellos al año de haber perdido a su hijo por ese evento tan complicado, tan inesperado, tan dramático, sin solución y pues de una manera que pues tienes que seguir la vida y te tienes que hacer fuerte. Y entonces al año de la muerte de su hijo, resulta que el doctor Hammer desarrolla un cáncer de próstata. Desarrolla un cáncer de próstata y casualmente su esposa desarrolla un cáncer, no estoy muy segura, no recuerdo si en matriz, pero fue en órganos reproductores. Tanto el esposo, o sea, el papá del muchacho, como la mamá del muchacho desarrollan un cáncer. En esta situación, cuando ven que pues los dos con cáncer, los papás del hijo que se había muerto hacía un año, y casualmente, vuelvo a decir, y lo hago así porque es entre comillas, casualmente, ellos desarrollan un cáncer en sistema reproductor. Él, a raíz de esto, se pone a investigar, el doctor Hammer se pone a investigar a sus pacientes y él como radiólogo pues tiene a la mano pues muchas cosas, tomografías, esas, para los que no saben lo que es una tomografía, es cuando te ponen en un cilindro, en un tubo, y te van haciendo unas como radiografías en la capa o en la parte del cuerpo donde se necesite, pero en este caso era en el cerebro donde él empezó a hacer estos estudios. Como la esposa era oncóloga, él decide hacer grupos de las personas que eran pacientes de su esposa y se pone a hacer grupos de las personas que tenían un cáncer de útero o de matriz, que tenían un cáncer de riñón, que tenían un cáncer de pulmón, un cáncer de estómago, un cáncer de garganta, un cáncer de páncreas, y entonces él agrupó a los pacientes que tenían diferentes tipos de cáncer. Los separó en grupos dependiendo de en qué órgano estaba o se había desarrollado el cáncer. Ya que hizo esos grupos, el doctor se puso a hacer las historias clínicas de cada paciente. Entonces, en cada paciente, por ejemplo, los que habían desarrollado cáncer de útero, las mujeres que habían desarrollado cáncer de útero, pues hizo su historia clínica, pero también cuál era su vida. No solamente qué comió, o
o que, bueno, pues así le tocó, ¿verdad? Entonces él se pone a hacer una historia clínica, pero sobre todo en sus vivencias, en cómo había pasado, qué había pasado antes de haber desarrollado un cáncer de matriz, qué situaciones había tenido en la familia, si habían tenido problemas con los hijos, si habían tenido problemas con el esposo, con los papás, y así se fue. Entonces, en cada paciente, bueno, pues ya sacó los datos que él necesitaba. Ya cuando terminó de hacer a cada paciente o a cada grupo su historia clínica o su historia de vida, él se pone a relacionar, se da cuenta que hay un factor común, que todas las personas que habían desarrollado cáncer en diferentes órganos coincidían con el tipo de conflictos emocionales que habían vivido anteriormente, ya sea 6 meses o un año, que es en el caso del cáncer. Entonces él se pone a investigar y luego él, como radiólogo, decide hacerle una tomografía computarizada, que es lo que nosotros conocemos como un TAC, y se pone a hacerle o decide hacerle un TAC a cada paciente que tiene un cáncer. Al momento de hacer la tomografía, se da cuenta que en el cerebro de una persona con un cáncer, en este caso estoy hablando solamente del cáncer porque fue en donde inició la nueva medicina germánica. Por eso estoy hablando del cáncer. Porque en otras enfermedades también hay otros conflictos en diferentes partes del cerebro. Resulta que todas las personas que tenían un cáncer de seno, por ejemplo, todos tenían un foco, o le llaman un foco de Hammer, porque así le pusieron, porque ahorita les voy a enseñar un poquito los dibujos, porque creo que esto a veces hay términos un poquito pues médicos y que no todo el mundo estamos familiarizados con ello, y por eso decidí traer o poner un poquito de gráficas para que estemos un poquito yo creo que con los sentidos, el oír, el ver, el sentir, es lo que nos ayuda a aprender. Entonces, el sentido biológico, los pensamientos van al cerebro y los sentimientos van a los órganos. En esto se basó él. O sea, los pensamientos, el sentido biológico de la enfermedad. Fíjense, el sentido biológico de la enfermedad es los pensamientos van al cerebro. Y del cerebro, o sea, los sentimientos van a los órganos. ¿Qué diferencia hay entre un pensamiento y un sentimiento? Un pensamiento puede ser, qué miedo, ese es un pensamiento, qué miedo con la inseguridad. Ese es un pensamiento, pero ese pensamiento, ¿qué me hace sentir en mi cuerpo? En mi cuerpo me provoca o me produce estrés. ¿Y qué produce el estrés? ¿Qué sustancia química produce el estrés para que yo pueda salvarme de algo que yo veo peligroso? Pues produzco hormonas que se llaman cortisol, que el cortisol es una hormona buena en algunos casos y dañina en otros casos. ¿Cuándo es buena? Cuando yo estoy frente a un peligro real, como por ejemplo, de pronto yo voy pasando por la calle y de pronto se me aparece un perro y me empieza a ladrar, yo genero el estrés para protegerme. Eso es sentido biológico, este es el sentido biológico. Yo produzco cortisol para que mi organismo tenga la suficiente fuerza para correr, o sea, para huir o para atacar, como les decía la vez pasada, para atacar o simplemente me puedo quedar en shock. Esas son las 3 respuestas que yo puedo tener ante un evento inesperado o dramático. Entonces, cuando nosotros estamos con la información de las noticias, por ejemplo, todos esos pensamientos que nosotros nos quedamos, si tú ves la televisión en la noche, ya para dormirte, el último programa, o si no es la televisión, ahorita pues el celular, ¿qué es lo último que vemos antes de dormirnos? ¿Y en qué se quedan nuestros pensamientos? Se quedan en si hubo un accidente, en si el gobierno no sé qué está haciendo, que si la gasolina, que si Pemex, que si el gobierno, que si un robo, que eso es lo único que se queda en nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro, nosotros no tenemos la
no hemos aprendido y no hemos detectado el poder que tiene un pensamiento que tú generes. El pensamiento se va al cerebro. Eso es lógico y yo creo que es muy entendible, ¿verdad? El pensamiento se va al cerebro. Entonces, ahí se produce un sentimiento. Cuando tú tienes un pensamiento de amor, ¿qué sentimiento produces? Placer, paz, tranquilidad, a gusto. Si recibes un abrazo cariñoso, ¿cómo te sientes? Pues a gusto, tranquilo. Y tu cerebro produce hormonas de placer, que son la serotonina, la dopamina, todas esas hormonas que nos hacen estar en un nivel de paz, de tranquilidad, en armonía, y eso nos hace sentir a gusto. ¿Qué pasa cuando el sentimiento o el pensamiento es algo negativo? El pensamiento negativo nos va a producir otro tipo de hormona, que en este caso, la principal, porque hay varias que se producen, la adrenalina también se produce para que tú puedas huir y escapar de algún lugar. Y yo creo que todo lo hemos sentido. Te voy a poner un ejemplo. Vas tú manejando en el volante y de pronto tienes que frenar porque el carro que está delante, tú venías distraída y de pronto el carro que está delante se frena y tú de pronto tienes que frenar, y para cuando tú frenas, que tuviste que hacerlo inesperadamente, ¿qué sientes? Sientes que el corazón se te acelera, sientes que a lo mejor las manos te tiemblan, y tal vez si eres que sudas mucho, tal vez te empiezas a sudar por el susto. Nosotros le decimos, ¿qué susto? Y entonces siempre nos ponemos la mano aquí. Ay, me asusté mucho. Ay, ¿por qué hacemos esto? Porque siempre se descarga, hay una descarga de hormonas en nuestro cuerpo que son adrenalina, el cortisol, y entonces esa descarga, esa lluvia de descarga es para que estemos alertas y podamos defendernos, como les decía hace ratito. Aquí está explicado con peritas y manzanas. Fíjense. Los pensamientos están en la psique, que es la mente, ¿sí? La mente que siempre está hablando, y depende de cómo la eduquemos y de qué creencias tengamos desde niños, es en lo que yo tengo mi psique, que es la mente. En qué pienso, si yo veo un día nublado, en qué pienso, si yo veo un ramo de flores, en qué pienso. Yo puedo pensar en muerte, en panteón, o si veo un ramo de flores, puedo pensar en amor. Si yo veo un plato de comida, yo puedo decir qué rico, tengo mucha hambre, y también puedo pensar, ay no, es que voy a engordar. También si yo veo a una persona que tengo una información de esa persona que es peligrosa, por ejemplo, yo la puedo ver, y ya desde que la veo, mi psique, si está pensando en peligro, pues yo me voy a poner, mi cuerpo le piensa peligro, entonces se pone en alerta. Pero si esa persona que yo conozco, sé o me han dicho que es una persona buena, que es una persona que me va a ayudar, que es una persona que tiene buenos sentimientos, entonces, ¿qué pasa en mis pensamientos? Y los pensamientos que yo produzco se van a ir directo al cerebro, ¿sí? Los pensamientos están en la conciencia y de ahí se van a una parte de nuestro cerebro. Y del cerebro pasan a los órganos. Aquí está. Mente, cerebro, órgano. Esa es la tríada, se llama tríada de la descodificación biológica, porque todo lo que pensamos lo vamos a pasar a nuestro cerebro para producir sensaciones o sentimientos, las emociones, que es lo que produce esto entre pensamiento y cerebro, y esto va a afectar un órgano. Eso es en lo que está basado la descodificación biológica, en esta tríada, que es mente, cerebro, cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de órgano va a afectar el pensamiento que me da que llega al cerebro y al órgano? Y nosotros sabemos que tenemos muchos órganos. Tenemos el órgano del hígado, los riñones, los pulmones, el intestino, el esófago, el útero, los ovarios, la próstata,
la piel, los músculos, el esqueleto, todo lo que estamos formados, incluso los labios, los ojos, todo tiene una conexión con el cerebro. ¿Qué órgano se va a ver afectado de acuerdo a mi pensamiento y de acuerdo a qué parte del cerebro llega? Y aquí está también en Peritas y Manzanas. Esto va a llegar de acuerdo a nuestras capas embrionarias. En eso está basada. Fíjense todas las cosas que tuvo que hacer el doctor, y ahorita les voy a decir un poquito más ya cuando llegamos aquí al cerebro. Les voy a decir todo lo que tuvo que hacer el doctor Hammer y en qué contratiempos estuvo y todo por defender esa idea, porque era su vivencia. Nosotros cuando estamos en el vientre somos fetos y nos vamos formando por capas. Se une el óvulo y el espermatozoide. Al unirse, se unen en una sola célula, que de esa célula se van a hacer 2. Y esas 2 se hacen 4. Y esas 4, 16. Y luego se van multiplicando exponencialmente. Ahora, la primera capa, que es la más antigua, es aquí el endodermo, el mesodermo nuevo y el mesodermo antiguo. Aquí está. El mesodermo nuevo es una de las capas. No me voy a meter mucho en esto porque no los quiero complicar. Pero lo que sí es importante que sepamos es que nosotros cuando nos estamos formando en el vientre, nos vamos formando por capas. Para que después esa laminita, cuando estamos a las primeras 2, 3 semanas, somos como una laminita de células que se generaron y se reprodujeron muy rápido. Y se va haciendo como una laminita que después se va a ir haciendo, vamos a suponer que está así, y después va a ir tomando la forma para cerrar, que si ustedes se fijan en esta línea que nosotros tenemos aquí, fíjense cómo tenemos unos vellitos, que esto de los labios que tenemos aquí, que le llaman el monte de Cupido, esto de aquí, es donde nos cerramos. Por eso a veces no tenemos simétricos los 2 lados del cuerpo. A veces tenemos un ojo un poquito más arriba que otro, a veces tenemos los labios un poquito diferentes, o un poquito más grueso de este lado. O sea, son cosas a veces mínimas para que sepan la perfección con la que estamos diseñados. A veces tenemos la ceja una más levantada que otra, pero esa laminita que somos, cuando estamos en el vientre materno, nos vamos cerrando, se va cerrando y se forma esta línea central, que es donde está el ombligo. Toda esta parte de aquí de nosotros, si tú te observa tu cuerpo y vas a ver que tenemos una línea de vellitos que se encuentra, porque ahí fue donde nosotros estuvimos, donde nos fuimos cerrando. Esa es la parte del cuerpo. Ahora, las capas que se formaron fue el mesodermo, que es el antiguo, y el mesodermo nuevo. Está el endodermo y está el ectodermo. Son 3 capas. Imagínate que somos un cuerpo que lo estamos haciendo como un pastel. Primero le vamos a poner, o un pie. Primero le vamos a poner la galleta. Ahí está la primera capita. Luego va el relleno. Ese es el endodermo. Y luego va otra capita que es el ectodermo. ¿Cuál es el ectodermo? Todo lo que tiene que ver con piel. Algunos órganos tienen que ver con esa capa. Entonces, ¿a qué pertenece cada impacto? Pues el pensamiento tiene que ver con el tipo de capas en los que estemos formados. Ese va a ir directo al órgano que esté formado biológicamente. Con ese órgano se va a impactar. De acuerdo al impacto que nosotros hayamos recibido, se va a ir al cerebro, y del cerebro va a impactar la capa embrionaria, que fue nuestro inicio de habernos formado. El doctor Hammer
se puso a hacer los TAC, se puso a hacer TAC, y entonces encontró que en las personas que habían tenido un cáncer, aquí les voy a mostrar un poquito, a nivel cerebral hay un impacto. Aquí está. Focos de Hammer, así se llama, así se escribe el doctor Hammer, H-A-M-E-R, es focos de Hammer. Los focos de Hammer es, así se le puso a ese nombre, ya que comprobó porque primero ellos decían que este círculo que se formaba aquí, no sé si lo alcanzan a ver, este círculo que está aquí, este es una cabeza, este es el cerebro, el corte cerebral de un paciente. Y si se fijan, aquí hay un círculo que ellos le llaman diana. Una diana. Una diana es como si fuera un círculo de esos de tiro al blanco. Y esta diana, eso se formaba en un paciente que tenía cáncer de útero, por ejemplo, en esta parte del cerebro. Él al empezar a ver eso, se dio cuenta que primero pensaron que era basura y pensaron que eran basuras de la misma máquina, y entonces pues empezó a ver que casualmente todos los pacientes que tenían cáncer de útero tenían exactamente el mismo círculo en el cerebro, en la misma posición. Entonces le pide a Siemens, que ustedes no sé si conocen, pero la marca Siemens es el que hacía en ese entonces, no sé si ahorita haya otras, pero en ese tiempo era el que hacía las máquinas, que esto fue como en 1974, cuando él hizo estas investigaciones, y a la compañía le pide la oportunidad de que le preste otra máquina para hacer los estudios en los mismos pacientes y comprobar que esto no fuera una basura o algo, un artefacto o algo extraño que no correspondiera al paciente. Se ponen a hacer los estudios en una máquina diferente y se dan cuenta que siguen saliendo los círculos, la diana, en el mismo sitio. Y luego ponen al paciente en otro lado, o sea, al otro lado, para ver si también no era cuestión de la máquina. Y entonces, haciendo todas esas pruebas y todas esas cosas, se dan cuenta que todos los pacientes con cáncer de útero tenían exactamente el mismo círculo, exactamente en la misma parte del cerebro. Todos los pacientes que tenían cáncer de pulmón tenían los círculos en la misma parte del cuerpo. Todos los pacientes que tenían cáncer de hígado tenían esta diana en el mismo punto. Todos los pacientes que tenían cáncer de riñones, todos los pacientes tenían esta diana en el mismo punto. Entonces se puso a investigar qué era lo que provocaba esta diana. Como yo les decía ahorita, todo lo que pensamos se va a nuestro cerebro y de nuestro cerebro se va al órgano. Entonces, el impacto emocional tiene varias características. Para que se forme esta diana, tiene que haber un impacto emocional. A nivel cerebral, hay un impacto electromagnético en la zona que percibe el conflicto y que se expresa con una imagen circular visible en el TAC o en la TAC, sin contraste. Es el llamado foco de Hammer. Aquí el impacto emocional produce una zona que percibe el conflicto y que se expresa con una imagen circular visible. Aquí está. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí está el círculo. Ojalá que sí lo puedan ver. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona que se haga ese círculo? Pues de acuerdo a la capa que corresponda la emoción que llegó al cuerpo. Eso es de acuerdo a la emoción que llegó al cuerpo, biológicamente tiene que ver con un sentido. ¿Para qué nos sirve la boca? Para hablar, para expresarnos, para
comer, para tomar agua. Entonces, de acuerdo a la función biológica de nuestro órgano, de nuestra cavidad, es lo que se va a afectar de acuerdo al conflicto que hayamos vivido. Si yo tengo un conflicto de territorio, por ejemplo, que me quitaron la casa. Territorio tiene que ver con, un ejemplo que les quiero poner aquí, cómo le hacen los perritos para marcar territorio. ¿Con qué lo marcan? Ponte a pensar. Yo creo que todos los que están viendo el programa saben cómo marca un territorio el perro. Biológicamente lo hace a través de la orina y marca su territorio. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Biológicamente hablando, a través de la evolución, nosotros los seres humanos, está relacionado el sentimiento, la emoción de todo lo que es mío, de mi territorio, y mi territorio puede ser mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi carro, todo lo que yo digo mi trabajo, mi país, todo lo que yo digo es parte de mi territorio emocional y puede ser, fíjense, porque para el cerebro es bien importante que veamos que para el cerebro no solo le afecta lo que es real, lo que nosotros llamamos como realidad, no solamente se ve afectado por lo real. Hay 4 cosas que pueden afectar al cerebro. Es lo real, lo que realmente vemos, sentimos, oímos, olemos, escuchamos. Eso es lo real, lo que yo estoy oyendo, escuchando ahorita es la música de fondo que tengo aquí, eso es real. Si yo tomo un poquito de agua, es real que tengo mi vaso de agua aquí. Pero vamos a suponer que yo esté haciendo ejercicio. Estoy haciendo ejercicio y tengo mucha sed. Me puedo imaginar un vaso con agua y para mí, es mi imaginación, mi cerebro, tengo la capacidad de imaginarme un vaso con agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el cerebro, todo lo que es real, todo lo que es imaginario, que esto tiene mucho que ver con las personas que tienen pensamientos recurrentes de cosas dramáticas y que si le pasa esto y que si viene aquello y que eso es lo que vivimos mucho ahorita, por eso hay tantas enfermedades, porque ahorita estamos tan impactados emocionalmente con las noticias, con la inseguridad, con si el gobierno, y entonces esto, aunque no esté sucediendo en tu casa y tú te das cuenta de un asesinato, no, por miedo ya lo estamos percibiendo y lo estamos haciendo a veces hasta nuestro, y entonces después tenemos miedo. Esto es lo imaginario. ¿Qué otra cosa también es importante para el cerebro y que también lo capta, que también puede causar un foco de Hammer? Es lo simbólico. Nosotros, los seres humanos, desde la antigüedad y ahorita también, porque con los emoticones y los emojis y cosas de esas son símbolos. ¿Qué te dice una carita en el celular con una sonrisa? Y pues tú le estás transmitiendo a otra persona que estás contento. Si tú le mandas un corazoncito a otra persona, le estás diciendo que tierno, o que lo amas, o que lo quieres. Y entonces ese es un símbolo. Un símbolo es esta flor. Esta flor, si la alcanzan a ver, este es un símbolo de una flor natural. Es un símbolo. Un símbolo es una medallita. Yo puedo traer una medallita con una imagen y para mí es un símbolo de que yo soy de tal religión o que yo creo en tal cosa. Si yo traigo una medalla de San Benito, es un símbolo para mí de que yo confío en que San Benito me va a proteger de los peligros. Si yo traigo una crucita, un crucifijo, es un símbolo para mí que me recuerda que yo creo en Jesús y que soy cristiana o que soy católica. Si yo pongo un escudo en la parte de aquí en una escuela y ponen un escudo, o en la parte de aquí ponen un escudo o el logotipo de una empresa, es un símbolo que tú perteneces a ese lugar. Entonces,
Nosotros estamos nuestras creencias, estamos muy involucrados con los símbolos. Un alto en una calle, cuando por ejemplo vemos una señal en las carreteras, que vemos una curva, es un símbolo de que lo que sigue es una curva. También tenemos símbolos de que, por ejemplo, el icono del WhatsApp es un símbolo. Todos esos símbolos nosotros estamos tan familiarizados, así como en la antigüedad los símbolos eran las cosas que picaban en piedra y hacían un dibujo, era un símbolo. Un símbolo era una cabeza olmeca, por ejemplo, es un símbolo para las personas que tenían ciertas creencias, ciertos modos de vivir y que para ellos era tal dios o lo que sea, y entonces ellos formaron esa cabeza grande que tanto vemos. Y eso es un símbolo. Entonces nuestro cerebro, como tiene tanta información sobre símbolos, para él también le causa un impacto. Y la última, la otra cosa que también impacta al cerebro es lo virtual. Lo virtual, ¿qué es lo virtual? Es todo aquello que yo veo y que para mi razonamiento no es real, como una película. De mi mente o de mi conciencia, el 90% está en el nivel inconsciente o subconsciente, ¿sí? Son nuestras creencias, qué creo yo del dinero, qué creo yo de la familia, qué creo yo del matrimonio, qué creo yo del gobierno, qué creo yo de los animales, qué creo yo de la comida vegana, qué creo yo de las reuniones familiares. Y entonces, todas esas creencias que nos implantaron, porque sí fueron implantadas desde que estábamos pequeños en nuestra familia, o de acuerdo a nuestras vivencias, nuestras carencias, nuestras emociones que vivimos, y en esa parte tan grande está el subconsciente, que es cosas que a veces ni nos acordamos, y es cuando reaccionamos o sentimos o tenemos miedo a algo que no es real, que no existe, y entonces yo le tengo, por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las arañas, y puede ser una arañita que tú te puedas reír. Si tú no le tienes miedo a las arañas, tú puedes ver una arañita en el baño, por ejemplo. Te puedes encontrar una arañita y tú, ay, pues yo te voy a decir lo que hago. Yo voy y la recojo. Si es una arañita chiquita, ¿verdad? Porque si es grande, pues no, pero yo no la puedo matar. Pero bueno, ya, yo si es chiquita, traigo el recogedor, dejo que se suba al recogedor y voy y la pongo allá afuera. Porque ella, mientras no me esté haciendo daño y mientras no me esté afectando mi vida, ni ponga en riesgo mi vida, ni la de mis hijos, entonces yo lo que hago es ponerla en su ambiente. Eso es lo que son mis creencias. Y entonces, no por eso, porque a veces nosotros juzgamos y decimos, ay, es que tú estás loca porque tú a una arañita no la puedes aplastar, hombre, tan fácil que es de darle el chanclazo. No sé, yo tengo esa idea de que si mientras se pueda salvar, aunque sea un animalito, una palomilla, un zancudo que no me está haciendo daño, y si yo estoy afuera y el zancudo está ahí, pues él está en su ambiente, entonces yo lo respeto. O sea, obviamente no me voy a los extremos, porque sí como carne, me cuesta mucho trabajo cuando voy a un restaurante, por ejemplo, donde venden pollos, y yo desde que me siento ya estoy pensando cuántos animalitos tuvieron que matar para que yo pueda comer. Pero bueno, lo agradezco y digo, bueno, pues sí, porque sí como carne. O sea, a lo mejor un día no voy a comer, no sé, pero ahorita sí como carne. Entonces, pues lo agradezco y sé que es parte del ciclo de la vida, ciclo del alimento. A lo mejor hay personas que no están de acuerdo con eso y dicen que pues definitivamente si quieres a los animales, pues no comes carne, y bueno, ahí ya sería otro tema. Bueno, entonces lo virtual. Lo virtual es todo lo que vemos en imágenes, en películas, en televisión, en el celular, todo lo que es virtual. Tú vas a una película al cine y te llevas tus palomitas y es una película de balazos, de muerte, de cómo se arrancan la cabeza y todo, y tú dices, ay, es que es una película. Tu 10% restante
que es tu mente, tiene el 10% de razonamiento y dice, ay, es que es una película. Pero el otro 90%, él no sabe que es una película. Él lo que está viendo, lo está viendo. Él está viendo violencia. Y si está viendo violencia en su cuerpo, va a generar, como les decía hace ratito, o sea, va a segregar en la mente. Yo voy a ver la película, aunque sea virtual. Lo paso a mi cerebro y lo paso al órgano. Claro que esto tiene un filtro. Ahorita les voy a decir cuáles son los filtros para que realmente afecte a un órgano. Si no, imagínense, todo nos afectara. Para que pues tienen que cumplir para que algo nos afecte a nuestro cerebro y se impacte de tal manera que se forme esa diana que les dije y afecte al órgano, tiene que cumplir varias características, que son 4. 4 características se tienen que cumplir para que algo sea llamado bioshock o un shock emocional. Tiene que cumplir 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Pues 1, que sea inesperado, que sea algo que tú no esperas, que es una noticia que de pronto te llaman o te dicen, alguien te dice una palabra ofensiva y tú no lo esperabas, o de pronto descubriste la infidelidad de tu pareja y fue un momento inesperado, dramático. ¿Para quién? ¿Dramático para quién? Yo puedo decir que para mí es dramático que se me tire este vaso con agua y me manche estas hojas. Para mí puede ser dramático, pero para alguien puede decir, no pasa nada, hombre, vuelves a sacar copias, no pasa nada, o ya las usaste. Y entonces, ¿en dónde está la percepción si para mí es dramático? Volvemos a lo mismo. En mis creencias, en mi forma de ver la vida, en mi forma de aprender a cómo pensar, en cómo reacciono ante las cosas, porque yo puedo reaccionar diferente a ti. Tú puedes reaccionar de una manera si ves un camión de soldados. Para ti puede ser, ya viene la guerra, ¿y qué estará pasando? Y entonces sí, porque lo que iba a pasar era que el gobierno o el presidente dijo que los soldados y que se iba a militarizar Nuevo León, y entonces empezamos ahí a hacer nuestras fábulas y nuestras fantasías, y entonces yo veo un camión el símbolo del camión del uniforme es un símbolo, la forma en que está pintado el camión de los soldados, que es verde, ese tipo de verde es un símbolo, todo es un símbolo. Y para mí refleja inseguridad, o bien puede reflejar seguridad, porque entonces significa que los soldados me protegen. Pero si yo veo soldados, me puede representar a mí inseguridad, violencia, que hay mucho peligro y pues. Entonces estamos de acuerdo en que yo puedo percibir la vida de una manera y tú la puedes percibir de otra. Entonces pregúntate cómo percibo las cosas que me suceden. Hay una frase que dice, las cosas que suceden, el 80% es real, el 20% es real y el 80% es como lo percibas. Entonces no todos tenemos la misma respuesta a algo inesperado y a algo dramático. Entonces, aquí está, este es Dix-Hammer síndrome, es el síndrome, este es para que sea considerado un impacto emocional, tiene que cubrir estas 4 características. Ahí han de disculpar a mi perrito. Las 4 características que tiene que cumplir un evento para que sea considerado un impacto emocional es que sea vivido inesperado, que sea dramático para mí, que sea vivido en soledad y que para mí no tenga solución. Esas son las 4 características que cumple un impacto emocional o un bioshock o un foco de Hammer que después se va a reflejar en el cerebro. Hasta aquí vamos bien, creo que sí.
Si no, pónganme sus preguntas, yo con mucho gusto les contesto si tienen alguna duda. Pero tengo que, pues, desmenuzar un poquito cada tipo de estas cosas. Porque dices, bueno, es inesperado. Inesperado, para mí puede ser algo inesperado que ahorita me abran la puerta, o puede no ser inesperado si yo estoy esperando que mi hija abra la puerta. Entonces, depende de cómo lo viví. Es cómo tú lo percibes el evento. Esa es la diferencia. ¿Cómo percibes tú el evento para que pueda afectarte y se pueda convertir en un bioshock que después se va a ir al órgano que corresponde al sentido biológico que representa ese problema que yo veo como territorial? Se va a los riñones, a la vejiga, a todo lo que son cosas que marquen territorio, biológicamente hablando. Entonces aquí es que sea inesperado, dramático. Como les decía ahorita, dramático para quién. Si es dramático para ti es suficiente. Para un niño puede ser dramático que el papá... para un niño puede ser dramático si el papá le dice eres un tonto. Y para otro puede decir, no pasa nada si es mi papá. Y para otro niño puede decir, ay, me dijo que era un tonto. Eso es dramático para mí o no dramático para mí. Perdón, la otra es dramático inesperado. Vivido en soledad. Vivido en soledad. Esto también tiene que desmenuzarse muy bien. Porque yo puedo creer que la palabra soledad solamente significa que yo esté solo físicamente. Pero yo puedo vivirlo en soledad estando rodeada de toda mi familia, de todos mis amigos, de todos, o mis hijos, o lo que sea. Y yo puedo estar rodeada de gente, pero al mismo tiempo sentirme sola. O sentir que yo tengo que cargar con esta situación y no tengo alguien que me comprenda o alguien que simplemente me diga te entiendo. Tal vez no puedan darte una solución, tal vez no puedas remediar la situación. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú lo vives en soledad? También otra cosa que puede ser es cuando tú dices, no, esto no se lo puedo platicar a nadie porque me van a juzgar, me van a decir que soy una tonta, me voy a decir que soy una cualquiera, me van a decir que me equivoqué, me van a decir que ya me lo habían dicho, o sea, te lo dije, eso, pues si ya sucedió, pues el te lo dije, eso no es más que la otra persona se sienta así como que yo tenía la razón. Entonces, ¿qué es vivir en soledad? Un evento. Es cómo me sienta yo. Por eso es importante expresar lo que sentimos de una manera respetuosa, a quién, de una manera perfecta. ¿A quién se lo vas a decir? No podemos andarlo ahí hablando a todo mundo. Si yo me siento triste, por ejemplo, yo no voy a estarle diciendo a todo mundo que me siento triste. Porque entonces se presta para muchas cosas. Hay personas que van a abusar de la tristeza, hay personas que se van a aprovechar de la tristeza, hay personas que me van a comprender y es donde yo voy a elegir a quién le puedo decir mi situación, que estoy triste. Si yo puedo confiar en una persona y sentirme arropada, sentirme comprendida, y como te digo, no necesariamente te lo van a resolver, porque nadie nos puede resolver. Por ejemplo, un divorcio. ¿Quién te lo puede resolver? Si te está causando mucho dolor, mucho sufrimiento, te está causando muchas situaciones que se te viene una ola de cambios en tu vida, de lo que supuestamente ya tenías todo planeado, hasta que la muerte nos separe, hasta que nos hagamos viejitos, y de pronto o un divorcio o una viudez. ¿Quién te puede resolver eso? Nadie, pero sí te pueden acompañar. Y alguien que puede estar contigo, que te comprenda, que simplemente te dé un abrazo, que simplemente esté contigo en esos momentos, que te tome de la mano, que es más, no necesita hablar. Hay personas que con el simple hecho de tenerlas a un lado y sentir
su contacto físico es suficiente y ya no necesitas ni siquiera, puedes llorar, puedes moquear y no te da pena estar con esa persona. Ahí es donde realmente puedes expresarlo. Si no tienes con quién expresarlo, lo que puedes hacer es escribirlo. Es una terapia que funciona y es una terapia que está comprobado. Es una terapia, o sea, es algo terapéutico, es algo que está comprobado cómo nosotros conectamos nuestro cerebro con nuestra función de la mano para nosotros sacar todo aquello que no hemos sacado o que tenemos en conflicto desde hace muchos años. La otra cosa es, y la cuarta y última característica que debe tener ese conflicto, para esa situación, para que para ti sea un conflicto que te puede impactar, es el que para ti no tenga solución. Si tú tienes un evento donde ya se acabó todo, ya ves todo negro, todo negativo, es que ya no tiene solución y yo quiero que esto se solucione, pero ya no tiene solución y yo no lo puedo digerir y no lo puedo procesar con mi mente, yo lo puedo dejar almacenado en mi cerebro, pero tarde o temprano se va a convertir en enfermedad. De ahí, eso es a lo que yo quería llegar. Ese conflicto se va a desencadenar en algún momento cuando tu cerebro ya no pueda mantenerte bien. Pero él te va a decir, hay una enfermedad por aquí porque hay algo que tienes que resolver en tu cerebro, en tus emociones. Fíjense el poder que tienen nuestras emociones. Cómo nos hablamos, cómo les hablamos a los niños, cómo les hablamos a las personas que conviven con nosotros, cómo nos referimos a la vida, cómo nos referimos al dinero, cómo nos referimos a la persona que está atendiéndonos en una tienda, cómo nos referimos, qué hablamos. Por eso es importante saber qué creencias tengo yo de la gente que me atiende en un restaurante. Yo puedo creer que una persona que me atiende, para eso se le paga. Y hay gente muy prepotente y pues le habla al mesero y o sea, le hace ven acá y no sé qué, y tráeme no sé qué, no sé qué. Oye, es una persona que está haciendo su labor, está haciendo su función. Claro que se le paga, es su trabajo, pero no por eso tienes el derecho de ofenderlo ni de tratarlo mal. Si se equivoca o comete un error con lo que te trajo, comete un error con el plato que te trajo y no era el que tú le pediste, no es necesario faltarle al respeto, simplemente hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste, yo te pedí y tal vez tengas mucha hambre, pero aquí depende de cómo lo quieras ver tú. Te puedes ir si quieres, pero no necesitas ofender a una persona si se equivocó. Lo mejor es retirarnos o simplemente decir lo que sentimos. Me siento decepcionado porque no era lo que esperaba, eso sí, pero yo no tengo por qué decirle a él, eres un esto, eres un aquello. Simplemente vas a expresar lo que sientes de una manera respetuosa. Por eso les decía yo ahorita que era bien importante aprender a expresarnos con cosas que no nos aumenten el conflicto. Ahora, otra cosa de las que les quería comentar, hay otras cosas, pero yo creo que en los otros programas lo vamos a ir viendo, porque pues no quiero darles tanta información ahorita porque no se me vayan así como que a sentir tan embotados. Como resumen, ¿qué les quiero decir? Porque me pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se soluciona eso? Eso es lo que vamos a ir viendo en los programas. Cómo solucionar, cómo hacer, estar conscientes de qué estoy sintiendo en ese momento que estoy recibiendo ese conflicto. No es fácil. Tienes que entrenarte, tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a sentir tu cuerpo, tienes que aprender a ver si algo te está causando un evento que es dramático, inesperado, en qué parte de tu cuerpo te está llegando. Simplemente ubícalo. En ese momento no puedes hacer nada, tienes que actuar con rapidez tal vez, si es un evento inesperado, dramático, o alguien que te dice algo y te quedas así en shock. En ese momento tal vez no lo puedas
no lo puedas resolver emocionalmente. Pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que estamos sintiendo. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo mucho coraje, estoy sintiendo mucha tristeza, estoy sintiendo mucha decepción, estoy sintiéndome derrumbada, me estoy sintiendo que se me acaba la vida. O sea, esas palabras no solamente las digas porque así lo estás sintiendo, pero una vez que tú lo haces consciente, tienes la capacidad, y eso es lo que yo les quiero hablar de la descodificación biológica. Como les decía, la descodificación biológica es un conjunto de cosas para resolver lo que es la medicina germánica. La medicina germánica solamente te da cuál es la relación emociones con enfermedad, de acuerdo a todo lo explicado. ¿Qué impacto tiene una emoción con nuestro cuerpo? ¿Cuándo se desencadena? Porque puede estar dormida durante años y desencadenarse en un momento dado. Hay un conflicto que se llama programante, que normalmente viene en la niñez o en en la niñez o en los primeros 3 años de vida o en la gestación, cuando tú estuviste en el vientre materno. Esa es otra parte donde se puede producir un impacto programante. Programante quiere decir que yo estoy predispuesto a desencadenar un cierto tipo de enfermedad por los impactos recibidos emocionales durante estando en el vientre de mi madre los 3 primeros años. Y entonces un conflicto desencadenante es algo que me ocurre a mí, parecido a lo que yo viví en la infancia y me ocurre a los 20 años, y eso es suficiente para desencadenar la enfermedad que se estuvo gestando durante todo ese tiempo. Hay aquí que eso no lo voy a hablar ahorita porque no los quiero ya, pero miren, esto es el transcurso de la enfermedad, que después lo vamos a ver en otro programa, para que entendamos cómo lo podemos nosotros entender. La descodificación biológica basada en la nueva medicina germánica, bueno, conoce cuál es el impacto, cuál es el motivo, qué causas nos pueden causar la enfermedad, pero ahora, ¿cómo resolverla? Si estamos hablando de cosas emocionales y de un código que se puso en esa diana, en el cerebro, se codificó esa diana, ¿cuándo se va a quitar? Pues nuestro cerebro, nosotros tenemos el cerebro que está diseñado, el cerebro del ser humano está diseñado para protegernos, para mantenernos con vida el mayor tiempo posible, porque así estamos diseñados biológicamente hablando, para preservar la especie humana. Si no, ya nos hubiéramos acabado, ya no viviríamos. Pero el cerebro está diseñado biológicamente para mantenernos con vida. No sabemos cuándo respiramos, cuándo digerimos, cuándo filtramos, cuándo sudamos, cuándo no nos damos cuenta cuándo está sucediendo todo esto en nuestro cuerpo. Y el cerebro está diseñado para que haga todas esas cosas desde el inconsciente, pero ya tiene todo diseñado de una manera tan perfecta y tan maravillosa para que todo eso esté sucediendo mientras yo estoy aquí hablando. Entonces, si nuestro cerebro está diseñado para protegernos y mantenernos con vida, llega un impacto emocional y él te va a mantener con vida, te puede mantener con vida cierto tiempo. Y entonces va a llegar un momento en que tu cerebro ya no, con tanta eficiencia, ya dice, yo ya no puedo solo resolver ese conflicto emocional que está afectando tu órgano con este impacto emocional. Entonces lo que hace el cerebro es mandar la orden al órgano para que ahora se desarrollen las células en cantidades extraordinarias, que es lo que llamamos cáncer, para poder fugar o poder cambiar y sacar esa energía, porque ya no puede mantenerte con vida y él quiere mantenerte con vida. Entonces te manda esa señal al órgano, se enferma y entonces ese órgano se empieza a multiplicar las células, se empieza a hacer un tumor, se empieza a inflamar, se empieza
a diferentes cosas de enfermedades, se empieza a inflamar ese órgano, se empieza a empezar a fallar, pero lo único que nos está diciendo es alerta, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Solamente es ir al punto cerebral donde nos codificamos con ese evento. Es una maravilla. Me emociona demasiado hacer esto, me emociona demasiado porque lo he vivido. He dado terapias a personas donde hemos descubierto tantas cosas y tantas maravillas de salud, donde ha habido, obviamente es un trabajo personal, obviamente es un trabajo que hay que hacer, porque como les digo, entender esto no nos soluciona nada. Entenderlo, pues ahí está. Pero ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Y eso es la descodificación biológica, donde nos vamos al conflicto, donde de una manera amorosa, de una manera tranquila, sin juicios, sin nada, simplemente amarnos, comprendernos, respetarnos a nosotros mismos. Es un cambio de pensamiento que tenemos que ir haciendo progresivamente. Si estamos acostumbrados a ver las cosas difíciles o las cosas siempre negativas, o siempre estarme quejando sin darme cuenta, o estar hablando de pura enfermedad, o estar hablando de pura escasez, todo eso daña tu cuerpo. ¿Cómo podemos hacer? Pues vamos a fortalecer nuestros pensamientos. Les voy a ir dando herramientas de cómo fortalecer nuestros pensamientos, cómo hacer un cambio con el tipo de pensamientos que tenemos, como herramientas así rapiditas de que no te tienes que acostar ni te tienes que ir a no sé dónde, así rapiditas que vamos a ir aprendiendo para cómo poder cambiar esa forma de ver la vida de una manera negativa. El próximo programa, si Dios quiere, va a estar conmigo Octavio Rojas, que es el director de deporte, y él quiere transmitirles a las personas y a todo la importancia de la actividad física en el ser humano. Y creo que es parte importante porque, como les digo, Estás Vivo Despierta es para ver todos los temas que tengan que ver con nuestro bienestar. Y tenemos que equilibrar nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional, espiritual, porque somos un ser vivo dimensional. O sea, somos cuerpo, somos alma, somos emociones, somos sentimientos y pensamientos. Entonces, pues, poco a poquito vamos a ir viendo todos estos temas. Les recomiendo que lo compartan si saben de alguien que pudiera estar, que necesite esto o que le gustaría saber de esto. Los voy a ir subiendo a YouTube, en mi canal de Blanca Lanís. Ahí van a estar los programas en YouTube para que a la hora que puedas verlo, o si lo tienes que repetir o lo quieras compartir, pues te lo voy a agradecer. Y pues así vamos a ir haciendo más y más hasta que vayamos haciendo como un equipo o un grupo de personas que estemos en un cambio para nuestro bienestar, tener esperanza, tener salud, tener pues amor, y empezando por el amor de nosotros mismos. Pues por mi parte es todo. Los espero, si Dios quiere, el próximo jueves para seguir con más de estos temas que pues, nos hacen vivir. A vivir 2019. Los invito a que sigamos en contacto y pues a compartir cosas buenas. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo programa. Bye.